Hola, soy Silvia de Chitalú y quiero darte la bienvenida a mi nuevo minicurso Aprende a manejar tu overlock. En este curso, como ya te avancé hace unos días, vengo acompañada de una de mis marcas favoritas, que es Alfa. A Alfa le tengo mucho cariño porque desde que tengo uso de razón, en la casa familiar la máquina de pedal que había, que fue de mi bisabuela, después de mi abuela y después de mi madre, era una Alfa. Antes de aprender incluso a coser a máquina, para mí siempre ha sido una marca de referencia, y aunque sabéis que he probado otras, como os decía, pues por el tema sentimental siempre le tengo un huequecito. Por eso me hace mucha más ilusión que hayan querido contar conmigo para este mini curso. Para ello me han mandado la nueva overlock que ellos han lanzado, que es la Style, que es una auténtica monada. Y no solo eso, sino que soluciona algunos de los problemas que alguna vez os he comentado que tienen las overlock. Bueno, pues la Style acaba con ellos. Quédate a ver el unboxing de esta máquina y no te pierdas las 5 lecciones que lo acompañan, en las que te voy a explicar cómo aprovechar tu máquina overlock al 100%. Muchísimas gracias, Alfa, como siempre, por la confianza, y vamos allá. En primer lugar, os tengo que comentar una cosa que puede parecer una tontería, pero que para mí tiene muchísima importancia: el tema de la caja. Las cajas hoy en día de Alfa son preciosas. Este fondo craft con las impresiones en negro me parece de lo más moderno, y es algo que los fabricantes de máquinas de coser ya era hora que solucionaran. Solamente con ver la caja ya te mueres por abrir la máquina y empezar. Si abrimos la caja, poco a poco vamos a ir encontrando todos los detalles que hay en el interior. Lo primero que vamos a encontrar es el pedal de la máquina, por supuesto absolutamente imprescindible, porque aunque la máquina overlock no es exactamente como una máquina plana, sí que vamos a ir viendo que hay muchas cosas que comparten. La Style viene con una sencilla funda de plástico que nos va a ayudar a proteger la máquina en todos esos periodos que no la vamos a utilizar a lo mejor tanto, para que no se nos llene de polvo. También vamos a encontrar una caja de accesorios que, si bien algunos también suelen venir con las máquinas planas, como las agujas de recambio, pues hay otros que se hacen muy imprescindibles, como unas pincitas, y poco a poco a lo largo de este curso ya vas a ver que son muy útiles. Por supuesto, también tienes las instrucciones, donde tienes todo perfectamente explicado, y en este caso también con vídeos de apoyo. La máquina viene con 4 hilos de cono incorporados y previamente enhebrados. Son muy pequeños, no hay demasiado hilo, y además tampoco es el hilo de mayor calidad, pero te servirán por lo menos para empezar a manejar tu máquina y hacer tus primeras pruebas. Ahora vamos a sacar la caja de la máquina con mucho cuidado, ayudándonos de un asa que tiene en la parte posterior. Tiraremos de ella y veremos que, aunque tiene un peso considerable, se puede manejar perfectamente. Con un pequeño movimiento de pulgar podemos abrir todas las tripas de nuestra máquina overlock Style, y no te preocupes si te parece lo más lioso y complicado del mundo. En los próximos vídeos te voy a explicar absolutamente todo para que pierdas el miedo al enhebrado de la máquina overlock, que es muy importante que aprendas a hacerlo con soltura. En un lateral de la máquina tenemos la alimentación, donde vamos a enchufar el cable, el botón on-off, el volante de la máquina, que es el que nos sirve para subir y bajar la aguja, y además un botón para liberar la tensión de los hilos. En el otro lateral de la máquina tenemos todos los ajustes que nos van a permitir coser con diferentes opciones. Es muy importante que Alfa nos ha dejado marcado en cada uno de los lugares para qué es cada cosa. Esto es lo que te comentaba antes, que es un problema que tenían antes las overlock y que Alfa lo soluciona con la Style. A partir de ahora, no más dudas de para qué sirve cada botoncito, está todo perfectamente explicado. Como ves, la máquina viene con un montón de información que puedes leer simplemente mirándola. Los canales de enhebrado están diferenciados por colores, y en la parte inferior tienes una guía de cómo hacerlo. El caso es que la máquina overlock no suele ser una máquina que estemos utilizando todos los días, todo el tiempo, como la máquina plana. A lo mejor la vamos a usar, pero la vamos a usar menos. Entonces eso, unido a que el enhebrado es un poco más lioso, pues hace que sea más sencillo que de una vez para otra se nos olvide cómo tenemos que enhebrar la máquina. Yo sé que muchas veces os han dicho que hay un truco, que es atar el hilo nuevo al hilo anterior e ir tirando para que la máquina se enhebre sola. Pues esto es algo que yo no te aconsejo que hagas. Lo que te aconsejo es que todas las veces que puedas desenhebres la máquina y la vuelvas a enhebrar. ¿Por qué? ¿Porque soy malísima? No, porque creo que cuanto más practiques, más soltura tendrás, y cuanta más confianza tiene uno al sentarse a la máquina de coser, mucho mejor va a salir todo.
Como te decía, no te preocupes en absoluto, hoy no te voy a explicar cómo hacerlo, pero sí en un próximo vídeo, así que no te pierdas este mini curso y nos vemos el jueves que viene.